Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de la Gemara. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 34 del tratado de Pesajim, en el segundo capítulo. Y vamos a estudiar hoy Leilun Ishmat de mi señora madre, mi Morati Rachel Bat Perla, que nos dejó un día 10 de Tebet, hace ya 10 años, hace ya 4 años. Y que nuestras palabras de estudio de Torah sean para la elevación de su alma. Vamos a compartir el DAF de hoy a la vista de todos y vamos a comenzar justamente ahí donde está marcado en amarillo. Bien, teníamos una discusión sobre sacar provecho del Hametz y nos habían dicho que había una discusión entre Raba y Abaye sobre si se podía llegar una persona a equivocar. Si yo cogía un pan que era de terumá, el Cohen lo cogía y lo podía utilizar de combustible en Pesa. Y entonces dijeron, no, el problema aquí es que el Cohen se puede llegar a equivocar, y por error comer el pan y estaría prohibido. Entonces nos dice, sigue así la discusión y dice así, Gufa, vimos en la Bereitá, que trajo a Valle, Madlikin bepasu beshemen shel terumá shinitne. Es decir, que se puede encender un fuego con un pan o con aceite que se impurificaron, aceite de terumá o pan de terumá que se impurificaron. Abay Amar, Nishme de Hizquía. Abay dijo el nombre de Hizquía. Raba Amar, debe Rabbi Ishaq, Bar Marta, Amar Rabun. Y Raba, perdón, esto es lo primero que dijimos, lo dijo Abaye, que lo dijo el nombre de Hizquía. Ahora, Raba dice el nombre de aquello que se enseñó en el Beta Midrash de Rabbi Ishaq Bar Marta, que dijo Rabun. Sheloshanu, que nos enseñó el Abepatz, Abaljite lo, Shemaya Bobahem, Lide Takala. Dice, eso que se dijo que se puede encender el fuego con un pan de terumá es únicamente pan. Pero si llega a ser granos de trigo de terumá, no se podría llegar a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque, porque no vaya a ser que la persona se equivoque y llegue a comerlo. La cuestión cuál es. Dijimos que el pan, cuando yo lo tiro entre los carbones, el pan se hace desagradable. Y entonces la persona no se va a equivocar, así es como decía Raba. Bien, o el aceite lo que hacía era que era en un recipiente, estaba en un recipiente de arcilla, y entonces el aceite ya se hacía desagradable, nadie lo iba a utilizar para su ensalada, ¿verdad? La cuestión es que Raba dice que esto que dijeron de que se va a hacer desagradable únicamente si es pan en sí, pero si son granos de trigo, da igual que yo los tire entre las maderas o entre los carbones, esos granos se van a tostar, y a lo mejor la persona va a venir a comerlos, ¿bien? Y por eso, si es trigo en sí, no lo permitiría, pero si es pan, sí. Y Rabbi Yohanan Amar, ¿qué dijo Rabbi Yohanan? Así el ujite, incluso que sean granos de trigo, está permitido. De Emai, Nehush, Dilmaate, Bahen, Lideta Kalá. Entonces dice, y entonces pregunta a la Gemara sobre Rabbi Yohanan, que va a decir que está permitido incluso los granos de trigo porque la persona no se va a venir a equivocar. Responde a Gemara y dice, de Amar Rabashi le jalan. Vamos a ver cómo dijo Rabashi. Más adelante, Shelikta Umeisata. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Los granos de trigo, antes de tirarlos, de utilizarlos como combustible para el fuego, los hirvió y después se hicieron desagradables. Es decir, que incluso los granos de trigo llegan a una situación en la cual se hacen desagradables y entonces la persona no se va a llegar a equivocar y a comer de ellos. Ejiname, Beshelikta, me isata. Entonces aquí también, ¿sí? Vamos a estar en un caso así, en el que se cocinaron y se hicieron desagradables después para que la persona no se puede llegar a equivocar y comer de ellos. Explica la Gemara y dice, deja Itmar de Rabashi. Entonces, ¿qué es esto que se dijo en el Beta Midrash de Rabashi?
Aja de Amar Rabbi Abin, Bar Rab Aja, Amar Rabbi Ishak, Abba Shaul Gabal. Entonces nos cuenta una historia que se dijo en el Beta Midrash de Rabashi sobre Abba Shaul. Dice, Abba Shaul, Gabal Shelbet Rabbi Haya. Abba Shaul era el amasador oficial de la casa de Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda Nasi se preocupaba siempre de comer incluso los alimentos que son julín, es decir, que no tienen una santidad particular, se preocupaba siempre de que no estuviesen impuros. Y él tampoco está impuro. Es decir, se cuidaba mucho del tema de la tumá y la tahara. Ahora Abba Shaul, que tenía que hacerle el pan, tenía también que cuidar entonces que el pan no estuviese en una situación en la cual se podía llegar a impurificar. Pues, ¿qué pasaba? Ayú, mejamim lo, jamim bejitim. Para encenderle el fuego, para calentar el agua con la cual él amasaba este pan, le calentaban el agua con granos de trigo. Y eran granos de trigo de terumá, que pertenecía a la terumá. Temea era una terumá que estaba impura, que de la luz va en Isad de Tahara, y a pesar de ello, se consideraba que la masa que él amasaba estaba hecha en pureza. Quiere decir que a pesar de que utilizaron granos impuros de terumá para prender el fuego, eso no hizo que se impurificase el agua ni la masa que después iba a hacer con ella. Entonces preguntaron, de Emay, dice, ¿y por qué? Mejor Dilma Atebehu y de Taquela. ¿Por qué se pudo hacer calentar este agua con estos granos impuros? A lo mejor alguien se iba a equivocar. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Beshilakta, Meisata. Dice, ¿por qué? Porque antes los hirvieron y al echarlos a la madera se hicieron desagradables y entonces nadie se va a equivocar cuando los granos están hechos así. Muy bien, vamos a ver ahora entonces una discusión sobre los granos, eh, perdón, sobre la terumá temea, sobre la terumá impura. Y es así. Abaye Barabín, Berabjanina Barabín, Tanu Terumot Berraba. Es decir, Abaya Barabín y Rabjanina Barabín estudiaron el tratado de Terumot en la casa o en el Beta Midrash de Rabba. Pagabeu Rabba Barmatna. Se los encontró Rabba Barmatna. Amarleu les dijo, Mai Ambritu Bitrumot de Bemar. Dice, ¿qué es lo que habéis aprendido? Esa masacre Terumot en el Beta Midrash de vuestro maestro, de Rabba. Ambrulé le dijeron, Mikashi Allah, dice, ¿acaso hay algo que te, que te molesta en esta masaje? ¿Algo que te resulte difícil en la masaje? Amarleu, en el tratado, Amarleu, Tnan, se enseñó una Mishnah, Shetile terumot, Shenitmeu, Ushtalan, Tehorin, Miletami. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Shetile terumot, es decir, son brotes. Es decir, yo cogí, planté la teruma, o una cosecha que está creciendo, que empieza a crecer y alguien ya separa de ahí la teruma, que se impurificaron cuando todavía están unidos a la tierra. Y después volvió, vino, los cortó, teorim miletame, entonces, no, perdón, ushtalan, es decir, perdón, los brotes de terumá que se impurificaron cuando estaban desconectados de la tierra, es decir, ya los habían cortado. Y después vino la persona y los volvió a plantar. Entonces dice, Ushtalan, Teorim Miletami. Entonces ya no tienen la fuerza para impurificar a otro alimento. ¿Por qué? Porque el hecho de volver a atarlos a la tierra, de conectarlos a la tierra, hizo que pierdan esa impureza. Veasurim y Lejol, pero están prohibidos comerlos, ¿sí? Con la teruma. Entonces dice, esto me presenta una dificultad. Pues Jimeajare, Teorim Miletami, porque si ya has dicho que son puros y no llegan a impurificar otros alimentos, entonces, Emaya Surim Lemeanzal. Entonces, ¿por qué estaría prohibido comerlos? Con terumá, no están impuros, me acabas de decir que están puros. Ambrulé, así ama Raba. Así es como nos dijo nuestro maestro Raba. Maya Surim, ¿qué quiere decir que están prohibidos comerlos? Asurim Lezarim, es decir, que está prohibido que los coman un no cohen, porque como es teruma, uno podía haber pensado que puesto que ya eran terumá cuando estaban cortados, puesto que los volví a plantar,
perdieron su nombre de terumá. Dice, no, mantienen su estatus de terumá. ¿Sí? Entonces pregunta Raba Barmatna y dice, Umayka Mashmalan, ¿qué es lo que yo aprendo de esto? ¿Acaso viene la Mishnah a enseñarnos Gidule terumá terumá? Que las cosas que crecen de granos de terumá también se llaman terumá. Tanina, eso ya lo hemos aprendido. Gidule terumá terumá. Así nos dice una Mishnah. Perdón. Bien. Legitema. Ahora, si vienes a decir, vamos a ver aquí, terumá, terumá, legitema. Pero si me vienes a decir Gidule Gidulin, a lo mejor me estás diciendo que lo que yo aprendo aquí es que lo que creció de lo que había crecido de la terumá también se llama terumá. ¿Sí? Maika Mashmalan, ¿qué es lo que yo aprendería de ahí? Bedabar Shenzar o Kale. Es decir, estaríamos hablando únicamente cuando la semilla yo la pongo en la tierra y no se desintegra después de que la plante. Que incluso en ese caso, lo que va a crecer de ahí también sigue siendo terumá. Dice, por ejemplo, Rashid te dice como por ejemplo las cebollas. ¿Sí? O el querub, el repollo. Bien, una vez que la cebolla no se desintegra totalmente, sino que empieza a sacar brotes. Hanami, tanina, eso también fue enseñado en una Mishnah. Un segundito, perdón. Perdón, un segundo. Perdón por la pequeña pausa. Entonces ahí, eso también fue enseñado. Es decir, que cuando la semilla no se viene a desintegrar totalmente, los gidulín también se llaman terumá. Entonces, ¿cómo se enseñó así? Se enseñó a Tebel Gidulan Mutarin, es decir, una cosecha que es Tebel, es decir, de la cual no se separó Terumot y Maserot. Lo que crece de ella está permitido. Bedabash, Darócale, únicamente cuando su semilla se desintegra totalmente al plantarla. Pero si la semilla no se desintegra, afilo Gidule Gidulin, Asulim Bajila, incluso lo que creció de aquello que ya había crecido que volvió a plantar, está prohibido comerlo, como si fuese Tebel el mismo. De la misma manera, entonces, la terumá seguiría siendo terumá. ¿Y ahí qué pasó? Abaye y Rabjanina, Ishtiku, se quedaron callados, no tenían respuesta. Amrule, Midi Shemia Lachba, dijo, ¿acaso tú escuchaste alguna respuesta a esta pregunta que tú has puesto? Amarlehu les dijo, aquí Amar Rafsheshet, así dijo Rafsheshet. May Asurim Milejol, ¿qué quiere decir cuando la Mishnah nos dice que está prohibido comerlos? Asurim la Koanim, está prohibido que los Koanim los coman. Oil, Veipsiluleu, Beseada. ¿Por qué? Porque hicieron que esos brotes que volví a plantar se hicieran pasul, es decir, perdiesen su categoría de terumá, válida, se hicieron inválidos. ¿Por qué? Porque hubo ese hadat, es decir, que dejaron de estar presentes en su pensamiento. Porque en el momento en el que las planto, desaparecen de mi pensamiento. Hasta que no vuelvan a crecer, no les presto atención. Y ese sejadat hace que se haga pasul la teruma. Y por lo tanto queda prohibido para los kohanim también comerlo. Entonces dice la cámara, dice, Anija le mandé a Amar. Dice, esto va muy bien para el punto de vista que dice, ese hadat pesula guf habe. Es decir, que el ese hadat lo que hace es que el objeto en sí se haga inválido, pasul. ¿Sí? Shapir. Ahí está muy bien. Es decir, ¿por qué? Porque en el momento en el que hubo ese hadat, esos brotes, esos granos que yo planté, son pesulim y entonces ya no los puedo considerar terumal, pues no los puede comer. Ela le mande a amar ese hadat pesultum ahabe. Pero para aquel punto de vista que dice que el ese hadat, que el sacar del pensamiento algo, es únicamente lo hace inválido por el miedo de la impureza, es decir, que si yo dejé de verificar algo que es ser humano, no lo tuve bajo mi supervisión, se vuelve pasul. ¿Por qué? Porque vengo a suponer no vaya a ser que alguien que estaba impuro lo tocó. Entonces, si es así, Mayika de Memar, ¿cómo puedo llegar a explicar por qué no están permitidos comer estos brotes?
Es decir, ¿por qué? Porque incluso que me vengas a decir que es una Sejadat por la impureza, está muy bien, pero tú ya me explicaste, me dijiste que impuros no estaban, ¿verdad? Como dijimos al principio, dijeron, Tejorim miletame, es decir, que no tienen fuerza para impurificar porque están puros. Entonces, ¿cómo puedes explicar según este punto de vista? Muy bien, nos responde la Gemara y dice así. Vamos a entender entonces cuál es la discusión sobre el Sejadat, sobre el quitar nuestra atención de algo, de Itmar, como fue dicho. Sejadat, es decir, el invalidar algo por Sejadat. Rabbi Yohanan Amar, Pesul Tumat Habe. Rabbi Yohanan dice que es una impureza por la sospecha de que se impurificó. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Pesul Haguf. Rabbi Shimon ben Lakish dice no, el objeto en sí es Pasul. Pesul Haguf Habe. Rabbi Yohanan Amar Pesul Tumat Habe, Shin Vayabo Eliyahu Vita Arena, Shominlo. Es decir, Rabbi Yohanan dice, es decir, ¿qué me cambia esta discusión? Bueno, Rabbi Yohanan que nos dice que es Pesul Haguf, perdón, Pesul Tuma, es decir, de miedo a que se haya impurificado. ¿Qué me cambia? Que si viene Eliyahu Naví me dice, todo bien, nadie tocó. Entonces le escucho a Eliyahu Naví y digo, ok, está permitido, ya no está pasul. Para ver, Shimon ben Lakish Omer, pesul aguf ave, shim yabo Eliyahu vita arena, en shominlo. Le dice Rabbi Shimon ben Lakish, dice no, el pesul aguf, es decir, que es impuro en sí, el objeto en sí, es inválido. Que aunque venga Eliyahu Naví y me diga que está puro, de todas formas sigue siendo pasul y no escuchamos al Eliyahu Naví. Y tiene Rabbi Shimon ben Lakish, le preguntó Rabbi Yohanan a Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Ismael ben Osher Rabbi Yohanan ben Berokaume, una veredad que dice que Rabbi Shimon, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, decía, Lul Katan haya ben Kebesh la mizbeach bema'arabo shel Kebesh. Se llama Yuzor Kim Pesule Hatat Bahaof Ut Uvar Tzuratan. Nos cuenta así, había una pequeña cavidad, un pequeño agujero, hueco en el suelo, junto a la rampa del Mizbeach, del altar, en la parte Ma'arabit, es decir, en la parte occidental de la rampa. Y ahí, ¿qué hacían? Zorkin pesule hatatao. Tiraban los animales que estaban pesulim cuando se hacía hatatao, la ofrenda de hatat de un ave. Cuando el ave quedaba pasul, se dejaba ahí en ese agujero. Ubar Tsuratam, se dejaba pasar un día, ahí empezaban a perder su forma, y entonces se hacía notar además, y entonces Beyotziim le beta y entonces se los llevaban todos a ser quemados. Entonces dice así. Y a Marta, si vienes a decir Bishlama Pesultumat Habe Mishum Hejibae Ibur Tzura Shemayabo Idia, perdón. Dice, si dices que el Sejadat, perdón, que eran inválidos, estas aves eran inválidas por la causa de una sospecha de impureza, entonces, ¿por qué había que esperar a que pierdan la forma para ir a quemarlos? Justamente porque no vaya a ser que venga el Liao y nos diga, no, no, está todo bien, están puros. Entonces, así yo me evito de quemar algo que tiene santidad. El Ayamarta, pero si dices Tesula Guf, que la impureza, era inválido por el ave en sí, la mala impureza, ¿por qué necesito esperar a que se le pase la forma? Beatnan, si ya hemos estudiado en una Mishnah, ¿sí? Zeaklal, esta es la regla general respecto a lo que se llama pasul, a algo, un sacrificio que es pasul. Kol shepesuló begufó y saref miyad. Es decir, toda ofrenda que quedaba inválida en sí misma, por un problema en ella misma, se quemaba inmediatamente. Bedam, ubebealim, te'ubar tzuratan, beyotzeim lebeta sefa. Ahora, si se impurificaba por la sangre, es decir, que se vertió la sangre antes de que la pudiese echar al altar, o que se impurificó la sangre antes de que la pudiese verter sobre el altar. Entonces ese animal ya no se podía sacrificar, quedaba pasul. O que los dueños, el dueño de ese sacrificio, de repente
adquiría impureza. Entonces yo no puedo traer ese sacrificio porque esa persona estaba impura. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? De Ubar Turatán, hay que esperar a que pierdan la forma y se los saca luego al Bet Serfa a ser quemado. Es decir, si ese Hadat, si el Hadat, el dejar de estar pendiente de algo, es un pasul Begufa Korban, es que el sacrificio en sí mismo queda inválido, es un defecto del sacrificio en sí. ¿Por qué nos enseña Rabbi Ishmael? ¿Sí? Que necesitan que se le cambie la forma. Dijimos todo lo que es Pesula Guf, Serfa Miyad, se quemaba inmediatamente. Pues Amarle le dijo Resh Lakish a Rabbi Yohanan, Haitana, es decir, este Rabbi Ishmael, este sabio que está enseñando que hace falta que se pierda la forma, Tana de Be Rabba Barabuahu, es decir, enseña según lo que se enseñó en el Betamidash de Rabba Barabua, de Amar, donde se dijo, perdón, Afilu Pigul Tauni Iburtura, incluso algo que es Pigul, que fue dañado, una ofrenda que fue dañada, también necesita el cambio de forma antes de ser quemado. Y por eso está diciendo que aunque sea tu mataguf, pisula guf, es decir, que se invalidó en sí mismo, hay que esperar a que pierda la forma. Y vino Rabbi Yohanan, le preguntó a Resh Lakish otra pregunta. Estudiamos en la Beraita. Nitma o Shenipsa las Basar o Sheyatza Juzda Keraim, Rabbi Eliezer Omer Yizrok, Rabbi Yoshua Omer lo Yizrok. Tenemos una ofrenda que se invalidó, se impurificó, se invalidó la carne, o que salió fuera de los límites del Betamigdash. ¿Qué hay que hacer con él? Rabbi Eliezer dice Yizrok, es decir, que a pesar de ello el Cohen puede tirar la sangre, rociar con su sangre el altar. Y Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dice que no, no se puede. Como es Rabbi Yoshua de Rabbi Eliezer, está de acuerdo Rabbi Yoshua con Rabbi Eliezer, sin Zarak, que si a pesar de que está prohibido, el Cohen tiró la sangre, ¿sí? Vertió la sangre en el altar, urza. Es decir, a posteriori sirvió. El corbán fue efectivo. Entonces vemos aquí, dice May. ¿Cuál es la intención de la veredad cuando dice nifsal? Que la carne se invalidó. ¿Acaso no estoy diciendo lav be sejadat? Es decir, cuando se invalidó porque hubo sejadat, es decir, que yo dejé de estar pendiente, dejé de prestar atención a la carne. Y a Marta, si me vienes a decir bishlama pesuletum ahabe, si me vienes a decir que es únicamente el sejadat, invalida la carne porque por la sospecha de que se haya impurificado. Hainu, de Mashkahadle, Dimratetzitz. Dice, bueno, justamente ese tipo de carne impura es aquella que el tzitz, es decir, la diadema que tenía el Cohen Gadol, expía. El ayamarta pesul guf habe, pues si me vienes a decir que era pesula guf, es decir, que es un defecto en sí mismo, emai urzatzitz. Entonces, ¿para qué me sirve el tzitz? La diadema del Cohen. Entonces dicen, May Nifsal. Entonces, ¿qué quiere decir Nifsal Abasar? Que se invalidó la carne. Nifsal Betebulión. Es decir, que se invalidó a causa de algo que se llama Tebulión, de una persona que estaba impura y que pasó al Migbe, que una parte de su impureza se liberó, pero todavía le queda una parte de impureza. No está totalmente, no completó su periodo de purificación. Entonces dice Rabbi Yonatán, Yahi Hainu Tamé. Entonces dice, si es así, me estás hablando de que estaba impura. ¿Sí? El pesul que tiene es un pesul a causa de la impureza. Y eso ya lo enseñamos. Entonces nos dice también, responde Resh Lakish y dice, la Gemara nos enseña tres gavni. Es decir, efectivamente también es por la impureza, pero la Gemara nos lo enseña dos veces. La verdad, dos tipos de impureza diferentes y por eso lo trae dos veces repetido. Muy bien, la Gemara vuelve a explicar nuestra Mishnah que trajo más arriba y dijo, Kisalik, es decir, cuando se fue Rabín, Kisalik Rabín, cuando Rabín se fue de la tierra de Babel hacia la tierra de Israel. Amiral Shmiate Kame de Rabí Yirmiyah enseñó esta enseñanza que escuchó delante de Rabí Yirmiyah.
Es decir, aquello que dijimos, Asurin Lejol, que está prohibido de comer. ¿Y por qué dijo que era a causa del Esejadat? De que dejó de prestar atención sobre él. De Amar, ¿qué le dijo Rabbi Yirmiyah? Bablae Tifshae. Dice, los babilonios sois tontos. Mishum de Yadbe Beara de Hashoja, porque vivís en una tierra que es oscura. Amritun Shemaatata Dim Hashehu. Entonces, por eso decís enseñanzas que son oscuras. ¿Acaso Hiloshmia Lehu Had de Rabbi Shimon ben Lakish Mishme de Rabbi Oshaya? ¿Y acaso vosotros no habéis aprendido eso que dijo Rabbi Shimon ben Lakish en nombre de Rabbi Oshaya? ¿Cuál es esa enseñanza? Dice, Meahag Shenitmeu, las aguas de Sukkot que se impurificaron. ¿Qué son las aguas de Sukkot? Lo que se llama el Nisuj Hamaim durante Sukkot. Además de vino en el altar había que verter agua. Beishikan, ¿qué hizo con estas aguas? Las devolvió al mikveh, es decir, las volvió a conectar con el mikveh. Y después las vertió sobre el altar. En ese caso, teorín, en ese caso son puras. Ahora, Igdishan, Beajarkaj y Shikan, pero si primero las santificó, las dijo voy a tirarlas al altar, y después las conectó con el mikveh para purificarlas, Temein, son impuras. Nos podemos preguntar entonces. Y dice así: Mirde Zeria Ninhu. Es decir, puesto que la volvió a conectar con el mikveh, Mali Ishikan Beajarkaj Igdishan, Mali Igdishan Beajarkaj Ishikan. Si a fin de cuentas yo la voy a volver a conectar con el mikveh. Y antes de que caigan sobre el altar ya pasaron por el mikveh. ¿Qué más me da? Que primero las santifique y después las meta al mikveh, o que primero las meta al mikveh y después las santifique. Alma, de aquí que vemos, el sería le ekdesh. Es decir, que cuando algo es ekdesh, algo tiene la santidad del nivel de kodesh, no hay posibilidad de zeria, es decir, de volver a rebajarlo a su nivel original. A Hanami, entonces aquí también, en Zerial y Truma, vamos a decir que tampoco hay Zeria para la Teruma. ¿Sí? Por eso dice que, a pesar de que yo esos brotes los volví a plantar, en Zerial la Truma. Entonces dice así, Yatib Ravdimi, me que amarle, le mata. Entonces vino Ravdimi y dijo aquella enseñanza de Rabo Shaya. Amarle a Valle, le dijo a Valle, ¿acaso únicamente Igdishan Bihli que amar? Cuando dijeron que las hizo Kodesh, está hablando de que lo hizo a través de un utensilio. Abal, Bapé, pero si solamente lo dedicó, lo dijo. Lo Abud Rabanan Ma'ala. Ahí no vinieron los sabios a decretar sobre eso que no hay posibilidad de purificarlos. O Dilma, o a lo mejor, cuando lo hizo con la boca, también ahí dijeron los sabios que les damos esta posibilidad por la gravedad de esta santidad de Kodesh, que vamos a permitir que se pueda llegar a volver a su estado original. Amarle, ¿qué le respondió Rabdimi para responder a esta duda? Zolo Shamati le dijo, ¿sabes qué? No escuché esto. Este tema del Ekdesh con la boca. Pero seguramente que Yotzeba Shamati, lo que sí que escuché es lo siguiente. Amar Rabbi Abau, Amar Rabbi Yohanan, Anabim Shenitmeu, dijo Rabbi Abau en nombre de Rabbi Yohanan, las uvas que se impurificaron. Derahan Beacharkach Igdishan Tehorin. Igdishan Beacharkach Derahan Temein. Es decir, si primero las santificó, las dijo Ekdesh y después las pisoteó, entonces ahí son teorín, son válidas para hacer nesej y todo, para verterlo sobre el altar. ¿Por qué? Porque habíamos dicho ayer que el vino es como si estuviese almacenado dentro de la uva. Entonces, una vez que yo la machaqué y saqué el vino, me da igual que la uva estaba impura. Ahora,
pero si primero le dijo, estas uvas son Ekdesh, y después las pisoteé, y entonces salió el líquido, ahí son Temeim. Hanabim, Dikdushat, Beninu, y estas uvas de las que estamos hablando, que las dedicó al Ekdesh, es justamente que lo hizo con la boca. La filuaji, aún así, Abud Rabanan Ma'ala. Los sabios le vinieron a dar un grado de importancia más elevado. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Anabim que Amarta. Estas uvas de las que tú estás hablando. Ajá Ba'ina Ba'anabim Shel Terumaskina. Es decir, estamos hablando de uvas de Terumá. De Kedushat Pe Didehu, Kim Kedushat Keli Damia. Que la santidad que pueden adquirir al declararlas por la boca, Kadosh, son igual que las que podría recibir por un utensilio. Abalhane, pero esas aguas de la fiesta, de Bae, que ahí necesito un utensilio para poder purificarlos, para hacerlas entrar dentro del mikveh. Bapelo, Abur, Rabanán, Ma'ala. Si lo hizo con la boca, entonces los sabios no le dieron esa importancia. Se viene a Gemara y dice, Derahan, es decir, ¿qué nos dijo la verita? Que primero piso las uvas y después las hago kodesh. Y ahí son teoría. Bafilo tuba, incluso más. Pregunta la Gemara. Es decir, afilo, aunque sean muchas, ¿sí? Dice la Gemara, umía amar Rabbi Yohanan, y acaso así como dijo Rabbi Yohanan. De amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan más arriba, Anabim Shenitmeu, las uvas que se impurificaron. Dorejan pajot mi cabeza, las tiene que machacar menos de cabeza cada vez, menos de la cantidad del volumen de un huevo. Es como responde la Gemara, de Iba y tema. Si quieres venir a decir así, a Hanami, también aquí, la intención de Rabbi Yohanan es que las puede machacar, pero menos de un cabeza cada vez. De Iba y tema. Y si quieres decir otra explicación, Vivetema Hatam, ahí de qué estamos hablando, de Nagau Leu Berishon, Yabu Leu Inhu Sheni, Ajá, Nagu Besheni, Yabu Leu Shelishi. Es decir, ahí, ¿sí? ¿Qué pasó? Que eran Rishon y tocaron un Sheni, porque habían tocado, eh, Hatam de Nagu Leu Rishon, que tocaron a un Rishon. Las uvas tocaron a un Rishon de Tuma, y por lo tanto ya son Sheni. Bien, y entonces por eso estarían, por eso ahí pusieron Ma'ala. Ahora, Nagu Sheni, pero si las uvas habían tocado un Sheni, de Abuleu Shelishi, entonces ellos serían Shelishi, y entonces el Shelishi no tiene en Shelishi Betuma. No hay tercer grado de impureza para la Tuma. Entonces, no se pueden ni purificar ellas, ni pueden transmitir su impureza. Amar Raba, dijo Raba, Afaga Afanan Nami Tanina. Dice, yo también así enseñé en una vereita. Benatán Alav Main Haim el Keli. Es decir, que pondrá sobre Alav, sobre el polvo de la vaca roja, aguas de manantial en un utensilio. Y entonces explican de aquí y dicen, perdón, me he olvidado de bajar aquí. Aquí estamos. Benatán Alav Maim Haim el Keli. Entonces nos dice, Shete Hiyutan Bekeli. Es decir, que venga a Leagdish, a consagrar esas aguas para la santidad del Bet HaMikdash, ¿sí? En el mismo utensilio del cual fueron sacados de su fuente. Y ahí tenemos que preguntar, Benatán, Alma Telushin Ninu. Dice, pero espera, si la vas a poner en un recipiente, esas aguas se llaman aguas Tlushim, es decir, que no están unidas a su fuente. ¿Sí? Déjame Jubarim Ninu, pero tú me estás diciendo que son Maim Hayim, que son Mejubarim. Benatán Alab Maim Hayim el Keli. Es decir, como si todavía dentro del utensilio se llamasen aguas vivas, aguas de manantial. ¿Sí? Vamos a completar un poquito más en la siguiente página, hasta la Mishnah, y ahí acabaremos por hoy. Un segundito. Dice, Ela, entonces,
necesariamente tenemos que decir que únicamente porque es así, que se llama Maim Hayim el Keli, Ma'ala, es decir, que los sabios vinieron a darle una importancia. Veajinami, entonces aquí también tenemos que decir lo mismo, que aquí en cuanto a las brotes de terumá que se impurificaron, es verdad que ya no están impuros porque los volví a plantar, pero no los puedo comer porque mala, porque los sabios quisieron darle una importancia particular y apartarnos de ello, de que no lleguemos a comerlo con impureza, etcétera. Entonces dijeron, no se pueden comer. Amar Ravshimi Barashi, dijo Ravshimi Barashi, Afaná, Namin Tenina, nosotros también hemos aprendido así, sobre la importancia que se le da a los Kodashim, aquello que tiene santidad en el Bet HaMikdash. Es decir, que estudiamos en cuanto a un Metzorá, una persona que tenía esa enfermedad de Tzarat, en el séptimo día de su purificación, Vetabar Alab, es decir, que se va a sumergir en el mikveh. En ese momento, Ojel el Maaser, ahí puede comer Maaser Sheni. Bien, diezmo. Ahora, Vejerif Shimsho, se puso el sol, Ojel Bitrumá, si es un Cohen, puede comer Terumá. ¿Qué se ve de aquí? Bitrumá in, de Kodashim lo. ¿Qué es lo que sí puede comer? Puede comer Terumá, pero no puede comer Kodashim, es decir, sacrificios, carne de los sacrificios. Entonces tenemos que preguntar, Vemai, Taohoru. Entonces, ¿por qué se lo considera como que es puro? El ma'ala, entonces tenemos que entender que es una ma'ala, es decir, es una distinción que hicieron los sabios para que no venga a comer Kodashim hasta que no traiga su ofrenda al día siguiente. Hanami, entonces aquí también, ma'ala, el tema de estos brotes también se llaman que es una distinción que hicieron los sabios para que la persona no venga a comerlas con impureza. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Afanan Nami Tanina, nosotros también hemos enseñado así en una breitá, es decir, que se le dio una distinción a los alimentos que tienen que duchar del Betamigdash, porque estudiamos en una breitá que dice en cuanto a la carne de los shelamim, de la ofrenda pacífica. Dice, ve habasar, coltajor, yojal basar. Y la carne, toda persona pura comerá de la carne. La palabra ve habasar, ¿por qué está escrita así, ve habasar? Y la carne, le rabot para añadir las maderas, ulboná, y la madera y la harina fina del ketoret, que van a recibir impureza de los alimentos, incluso que ellos no son un alimento. Hay que preguntar, etzimul boná, mi itmuye, ninhu, y si acaso ellos pueden recibir impureza, son alimentos. Ela, entonces tenemos que entender, ma'ala, esto por qué fue dicho así, que pueden llegar a recibir impureza, porque los sabios le quisieron dar una distinción para evitar que se lleguen a impurificar. De Hanami, entonces aquí también, en cuanto a la teruma, ma'ala, es decir, los sabios no quisieron que lleguen a impurificarse, y entonces por eso dijeron que no es válido de plantar estas semillas para permitirles comerlas. Entonces la gente va a dejar de plantarlas porque si de todas formas no las puede comer, entonces no las van a plantar. Aquí llegamos a nuestro estudio de hoy. ¿Sí? Que tengamos todos Shabbat Shalom, Besorot Tovot, y nos vemos en Motzei Shabbat si Dios quiere. Muchas gracias a todos.